Vamos a seguir con el himno, con el libro que estamos estudiando, la mortificación del pecado. Y solo para hacer un pequeñito repaso de lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada, yo espero que recuerden que había una regla súper importante, clave, esencial, para nosotros poder mortificar el pecado de una manera efectiva y bíblica, ¿verdad? Para poder mortificar el pecado de la manera como Dios lo pide en la Escritura, ¿verdad? Vimos que sin ella todo intento de mortificar el pecado, todo intento de querer hacer lo bueno, toda buena intención, es una pérdida de tiempo. Va a ser sin fruto, no va a ser agradable delante del Señor, porque no hay un corazón purificado ahí. No hay una motivación que es la gloria de Dios. Entonces, esa regla, mis hermanos, sencilla, era estar unido al Señor Jesucristo por la fe, ¿verdad? Dice nuestra confesión también, esa fe que el Señor nos ha purificado el corazón a nosotros para que todo lo hagamos con una motivación correcta, que es una frase que aquí todos la saben y es hacer todo para la gloria de Dios. Entonces, en palabras sencillísimas, es solamente un creyente, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, que tiene el Espíritu Santo de Dios, el que ha sido transformado, es el único que puede mortificar porque ha recibido las armas de Dios para darle muerte a un enemigo tan feroz como lo es el pecado. Solamente un creyente. Entonces, ahí nosotros vimos que podíamos examinar si realmente somos creyentes o no, tenemos el Espíritu Santo o no. Y una carta que pueden leer, Primera de Juan, una de las cartas que considero que es algo que nos sirve para hacer un examen, si realmente estoy en la fe, si realmente soy un hijo del Señor, es Primera de Juan. Entonces, un incrédulo, como vimos, no puede mortificar el pecado. Porque, y vimos que lo primero, ¿verdad? Primero el incrédulo tiene que ser transformado, tiene que ser traspasado de las tinieblas a la luz por medio de la predicación del Evangelio. No hay forma. Es el Evangelio lo que Dios dijo que iba a salvar a las personas. No hay otra cosa más. Es el Evangelio. Señor Jesucristo el que salva. Entonces, cuando el Señor salva a un incrédulo, ahora sí el incrédulo puede ir y mortificar su pecado, ¿verdad? Igual nosotros. El Señor nos ha salvado y entonces nos ha equipado con todas las armas para que nosotros luchemos contra ese pecado que habita en nosotros. De otra forma, no vamos a poder nunca luchar contra el pecado. ¿Sí? El incrédulo, mis hermanos, va a tener muy buenas intenciones. Va a tener intenciones de dejar de fumar y de dejar de tomar, de dejar de chismear, tal vez de dejar de murmurar, ¿verdad? Pero van a venir a ser como trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces, Dios requiere que haya un corazón purificado ahí, un corazón que ha sido transformado para que realmente haga las cosas con una motivación correcta. Muchas veces el incrédulo, muchas veces no, siempre va a buscar es hacer las cosas y porque tiene miedo de las consecuencias. Ay, porque esto me va a traer algún mal a mí. Pero nunca tiene en su mente que es Dios quien va a ser ofendido. Y eso es lo que quiero que hoy nosotros tratemos de poner en la mente, porque Owen aquí va a tocar algo que yo decía, es como un hilito muy delgado, pero es que es cierto, porque nosotros vamos a ponernos a nosotros primero. Ay, es que a mí me aflige ese pecado. Ay, es que a mí ese pecado me tortura. Ay, ese pecado me trae malas. Pero nunca tenemos en mente, no, es que esto está ofendiendo a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que ponernos hoy en la mente. Es lo que quiere hacer Owen en este pequeño estudio. Y dice, eh, al tener esto en mente, vamos entonces a tener una regla más. Una regla que nace de la regla de haber sido rescatados, haber sido perdonados, haber sido unidos a Cristo en la fe, nos va a dar, dice, una regla más. Y esa regla, dice, es una obediencia universal al Señor. Una obediencia universal es como una obediencia en todo. Dice, ¿qué quiere decir Owen con esto? Que no podemos mortificar un pecado específico que nos está inquietando, que nos está tal vez torturando, que ya no lo aguantamos, ¿verdad? A menos de que nosotros estemos buscando obedecer al Señor de corazón en todas las áreas de nuestra vida. Ya voy a explicarlo un poquito más adelante. Entonces, básicamente es obediencia al Señor de todo corazón en todas las áreas de nuestra vida. Nos va a permitir a nosotros estar fuertes para poder estar
atallando y golpeando cada uno de esos pecados que se presentan a afectar nuestras almas. Owen pone un ejemplo de un hombre que dice que encuentra un pecado en particular, un pecado que es poderoso, un pecado que es demasiado fuerte, que además es violento y ha llegado a cautivarlo al creyente, ha llegado a cautivarlo. Y ustedes van a decir, pero usted había dicho que ya no reine más el pecado en nosotros, que ya no tenemos al pecado como nuestro Señor. ¿Cómo es esto que lo puede cautivar? ¿Cómo es esto que un pecado puede llegar a hacer eso? El hermano Sugel Michelin hace un ejemplo bastante bueno para esto. Dice que, por ejemplo, pone en lo que es un hombre que ha sido cautivo o un soldado que ha sido cautivo y un traidor. Y dice, cuando los ejércitos nazis, él pone el ejemplo del ejército nazi y los ejércitos aliados que tenían que ir contra el ejército nazi. Y él dice, si el ejército nazi llegaba y tomaba cautivo a un soldado de los aliados, eso era ser un cautivo, porque llegaban y contra su voluntad los pasaban a ser cautivos a esos soldados. Pero, dice, un traidor es aquel que se pasa simplemente porque quiere y se pasa al otro bando malo y sin ningún remordimiento de conciencia. Se pasa porque sí, pero un cautivo está ahí. Entonces dice, un creyente es como ese soldado de Dios que ha sido temporalmente cautivo por un pecado, pero no es un traidor. No es un traidor. Entonces, cuando un cristiano peca o es cautivo por un pecado, porque lastimosamente nosotros nos vamos a ver en algún momento sometidos por un pecado respetable, chiquitito, y vamos a estar cautivos de ese pecado. Y lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo. Entonces, nosotros estamos siendo cautivos momentáneamente por el enemigo, pero no somos unos traidores. Un traidor, mis hermanos, es quien va a darle rienda suelta a su pecado. Entonces dice, es momentáneamente, ese hombre que pone Owen ahí dice que ha sido momentáneamente cautivado por ese pecado que es violento, que es feroz y que le está haciendo daño a su alma. ¿Qué quiere decir Owen? Vuelvo y lo repito un poquito. Que llega a dominarlo, por así decirlo, lo cautiva, lo tiene ahí angustiado, lo inquieta, al punto de que le comienza a quitar su paz. Ya no puede soportarlo, ya no lo aguanta más ese pecado. Ahí piensa en cualquiera de esos que esté, cuál es ese pecado que es mi debilidad. Como decía, ¿verdad? Que el escritor puritano tiene una manzana para Adán, tiene una ropa para Giesi, tiene uvas para Noé. ¿Cuál es el que tiene para mí? Entonces, ese creyente, y aquí es donde comienza la parte un poquito difícil, ese creyente cuando comienza a sentir que realmente lo está aturdiendo ese pecado, que me está haciendo mucho daño, está trayendo muchas consecuencias a mí, entonces él se para firme, dice Owen, contra el pecado y comienza a orar contra él y comienza a gemir por causa de él. E incluso él dice, comienza a sollozar o a llorar porque ya ese pecado le está haciendo mucho daño y él desea ser libertado de ese pecado. Pero mientras tanto, dice Owen, está descuidando otros deberes, como la comunión con Dios, la lectura, la oración, la meditación. Y dice Owen así, y lo dice fuerte, está siendo flojo y negligente en otras cosas que debería estar haciendo. Vean, mis hermanos, alguien va a decir, pero es que ¿cómo se puede con todo? No, es que el Señor manda que nosotros lo hagamos en todo. 100% pide en nuestras vidas, no pide un 95, no pide un 75. Es todo lo que pide el Señor de nosotros. Todo, enteramente nosotros. Entonces, si nosotros, aquí lo que Owen trata de decir es que este hombre está sufriendo porque el pecado le está afectando a él, pero descuida otras cosas en su vida. Hermano, mire, usted puede estar leyendo la Biblia súper bien y todo, pero no viene un domingo. Usted puede estar viniendo súper bien el domingo, pero usted no puede estar cuidando y dirigiendo su familia hacia el Señor en su casa. No está siendo un papá del que Dios pide y más áreas de nuestra vida. O sea, tenemos que estar atento en todas. Pero qué difícil, es en todas. Es en todas. No hay forma de que es que no, Señor, es que hoy no voy a leer por tal cosa, ¿no? Es que yo no voy a orar porque entre más cosas tengo, decía Lutero, más entonces voy a comenzar a orar. Nosotros es al revés. Más cosas tenemos, no, voy a tener que levantarme temprano para terminar todas las cosas, después veo si oro. Así deseo, güey, no va a ser capaz de vencer sobre ese pecado que lo está atormentando. Y esa es una condición que es muy común entre los hombres, dice Owen, que andan en este peregrinaje. Y cierto que es así, hermanos. Muchas veces, ¿cómo estamos leyendo nosotros la escritura? ¿Verdad? O sea, voy a leer la Biblia, voy a hacer el check,
y me doy libre con ciertas otras cosas o otras prácticas cristianas que yo debo hacer. Me voy a leer esta parte de la escritura, pero no estoy llorando. Me voy a leer esto, pero no lo medito. Es una de las cosas que los puritanos siempre marcaban bastante, la meditación de la escritura, para que se encienda un fuego, porque muchas veces decían ellos, usted lee, usted sabe por la razón por la cual usted lee la escritura y después de que lee la escritura todo se le olvida, porque usted no la enciende con el fuego de la meditación. Se terminamos de leer, listo, ya se me fui. ¿Y qué fue lo que leyó? Háganse la pregunta, ¿qué fue lo que leí? Y usted se queda, pero es ahí como, ¿dónde fue que comencé? Por eso, olvidamos otras cosas y después nos agarran débil contra, contra los ataques del enemigo. ¿Cuánto estoy orando? Yo sé, hermanos, que no tenemos que orar 2 horas, que no se le exija a nadie orar 2 horas, pero tampoco pueden haber oraciones frías para el Señor. Entonces, descuidamos unas cosas. Podemos estar viniendo a la iglesia súper bien, pero oraciones frías. Entonces, eso dice, Él va a ir afectándonos, va a ir a nosotros debilitando. Examínese, medite realmente cuáles son sus flaquezas. ¿Cómo debo corregir esto con ayuda del Señor? Entonces, de una u otra manera nosotros tenemos que estar buscando estar fuertes, haciendo lo que como a cristianos a nosotros nos corresponde. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. El fin no es, lo voy a hacer para que a mí las consecuencias no me afecten. Lo voy a hacer para yo estar bien y feliz. Lo voy a hacer esto y lo otro para tener una vida plena, tranquila y feliz. No, pero primero hay que ponerlo primero. Y es para la gloria del Señor. Entonces, eso a nosotros nos va a permitir estar fuertes también. Estamos siendo constantes con todas esas áreas donde nosotros tenemos que obedecer a nuestro Señor, nos va a ayudar a estar bien fuerte cuando el enemigo entonces nos quiera hacer daño. No podemos nosotros seguir subestimando el pecado o respetándolo como nosotros vimos en la clase anterior. Tenemos que, de alguna manera, mis hermanos, obedecer al Señor, confiar en Él y su fuerza y matar los pecados de una vez. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso? Poniéndonos en la mente la gloria del Señor. Es Él al que yo necesito agradar, es Él al que yo necesito glorificar. Hay que hacerlo con esa motivación. Esa es la motivación con la que nosotros tenemos que hacer las cosas. Que Dios sea glorificado en todas las áreas de mi vida. Bueno, lastimosamente las motivaciones nuestras son bien equivocadas muchas veces. Nosotros muchas veces estamos haciendo las cosas con una motivación errónea. Miren, para yo estar tranquilo. Y como vuelvo y repito, esas cosas en sí, para que me miren sí está mal, pero para yo estar tranquilo, feliz y pleno en mi vida, sí está bien, porque cuando usted hace las cosas para la gloria de Dios, después viene eso. Usted se siente feliz y contento de estar obedeciendo a su Señor. Entonces, esa es la motivación que hay que ponerse en mente, la gloria de Dios en todas las áreas de mi vida. Y alguien aquí puede decir, no, David, eso no se puede. Es demasiado difícil en todas las áreas. Eso se puede realmente. Los que me aman guardarán, dice la escritura, ¿verdad? En Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardarán, dice la escritura. La nueva versión internacional, de hecho, lo pone así, guardarán. O sea, asume que lo van a hacer. Si me aman, lo van a obedecer. Van a guardar mis mandamientos. Va a ser un deleite guardar mis mandamientos. Entonces, y si no, si alguien dice, no, es que realmente no se puede, bueno, entonces razón tiene para que se humille delante del Señor y le pida las fuerzas a Él. Entonces, no hay escapatoria. Por un lado, mis hermanos, tenemos que, y por otro lado, si usted dice que no se puede agradar al Señor en todas las áreas de nuestra vida, bueno, tenemos razón para entonces estar más humillados delante del Señor, pidiéndole que nos ayude para acercarnos más a Él y estar sintiendo esa dependencia del Señor para que nos ayude, ya sea en nuestras áreas de paternidad, maternidad, en el colegio, en la universidad, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, en todas esas áreas. Y hay más áreas en nuestra vida. ¿Queremos mortificar el pecado? Como creyentes nosotros debemos estar haciendo entonces lo que nos corresponde. Recordemos que Dios, mis hermanos, ha purificado nuestro corazón para hacer esas cosas, con una motivación correcta, para hacer esas, todo lo que nos corresponde en esas áreas de nuestra vida, como papá, bueno, ya se lo repetí, como tío, para que no se quede así como lejos ahí de que todas las áreas de nuestra vida, como hermanos aquí en la iglesia, como esposos, esposas,
En todas esas áreas nosotros tenemos que buscar darle la gloria al Señor. Entonces, con esa motivación puesta en mente, y mis hermanos, de verdad que va a haber, si ese es su deseo, no, mi Señor bendito, es que yo quiero glorificarlo a usted, es que ese es mi anhelo. Usted se pone un rato, la gloria a Dios, es que Dios va a ser santificado, Dios va a ser glorificado acá, Señor va a bendecirlo, porque usted está haciendo las cosas para, conforme a su voluntad. Si no es así, mis hermanos, vamos a estar haciendo las cosas en vano. A veces es necesario poner ese fundamento, un fundamento que Owen menciona aquí, un fundamento clave para mortificar y obedecer al Señor. Es este, el amor por Cristo, quien fue a la cruz por mí. Sencillo, ¿verdad? El amor por Cristo, quien fue a la cruz por mí. Eso que fue a la cruz por mí y el amor de Cristo, ahí están en esas palabritas, muy sencillito. Pero mi hermano, si usted profundiza en que el amor por Cristo, por mí, lo llevó a la cruz por culpa del pecado. De hecho, él dice, y odio por el pecado porque fue quien mandó a Cristo ahí. Ese es el fundamento que nosotros tenemos que poner, dice Owen. Es una base sólida, entonces, para que comencemos a mortificar el pecado y para que comencemos a obedecerlo. ¿Cuál es esa base? El amor de Cristo por mí, quien fue a la cruz por mí. Y usted puede ponerse a pensar bastante ahí. Y odio por ese pecado que lo llevó ahí. Entonces, mortificar un pecado solo porque me inquieta, ay, solo porque me aflige, solo porque me trae consecuencias feas y malas. Dice Owen, eso es amor a usted mismo. Y es un hilito delgado, porque alguien aquí puede decir, pero es que el pecado eso es lo que hace, eso es lo que hace el pecado. Pero lo que Owen trata de hacer es que nosotros tengamos en la mente, ante todo, está ofendiendo a mi Señor. Eso, antes de que yo, sí, vamos a sentir esas punzadas, pero usted va a decir, no, pero es que esto es ofensa contra mi Padre Celestial, es ofensa contra mi Señor. Eso es lo que quiere este hombre que quede en nuestras mentes. Muchas veces nosotros mortificamos, dice él, con una mala motivación. Oiga bien, mortificar con una mala motivación, solo porque no quiero que nadie se dé cuenta, porque me siento triste, porque me quita la paz. Entonces vuelve y repite Owen, eso es amor propio, es amor a usted. Porque quizás, dice también Owen, o porque quizás has dejado la lectura, has dejado la oración, has dejado la comunión con Dios y eso te ha debilitado. En resumen, no luche contra el pecado solo porque lo está afligiendo o solo porque lo avergüenza, porque me da miedo sus consecuencias o porque me quita la tranquilidad. Luche porque el pecado primeramente ofende a un Dios 3 veces santo. Ofende a su Hijo Jesucristo que sangró por nosotros en la cruz y es el que contrista a su Santo Espíritu. Eso es el fin del cual nosotros, por el cual debemos luchar contra el pecado. Porque, mis hermanos, ofende a Dios. El pecado es una ofensa contra el Señor. Es evidente que muchas veces nosotros luchamos contra el pecado solamente porque de verdad nos inquieta, porque no es bonito, porque qué feo se siente esto, me hace la vida imposible. Pero si el pecado no hiciera algún daño en nosotros, si no hiciera absolutamente nada, solamente fuera pecado malo, 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 y no nos hace nada a nosotros, nosotros lo dejaríamos. Pero nosotros sentimos muchas veces que nos está haciendo daño, entonces por eso, porque me está haciendo daño a mí y no que ofende primeramente al Señor. No estoy diciendo, mis hermanos, de ninguna manera que el pecado, ay, no, es que sí me está ofendiendo, David, pero primeramente pongamos en que ofende al Señor y la mente después nos hace daño a nosotros. Pero la mente tiene que estar puesta en que está ofendiendo al Señor. Y esa es la base, decía Owen. Nosotros muchas veces estamos luchando porque me inquieta, porque me hace la vida imposible, porque le tengo miedo a las consecuencias que traiga ese pecado, o porque está tentando contra mí, porque está tentando contra mí, contra mí, contra mí. Y Owen dice en una frase ahí difícil, pero si el pecado no hiciera nada, si no te afligiera, si el pecado no te afligiera, si el pecado no te hiciera daño, si no te molestara, usted lo dejaría que ahí estuviera. Pero como está tirando directamente a usted, ahí es donde usted comienza a mortificar. Pero es que el fin es que cuando nosotros nos damos cuenta que el pecado atenta contra Dios, tenemos que nosotros sentir esa punzada. Aunque diga, "No, aunque este pecado, mira, es respetable. No siento que me está atentando tan fuertemente contra mí, pero sí atenta fuertemente contra el Señor. Entonces, de una vez, por eso tenemos que cortarlos.
Llevó a mi Cristo a morir en una cruz, entonces tengo que cortarlo. Entonces, hermanos, hemos nacido nosotros de nuevo, hemos sido traspasados o transportados de las tinieblas a la luz para que no reine el pecado en nosotros. Nosotros leímos la semana pasada eso en Romanos 6:12. No, sino para que con el Espíritu Santo nosotros matemos esas obras de la carne. Una motivación correcta. Para obedecer al Señor en todo, darle la gloria a Él en todo. Entonces, de esa manera es que vamos a poder mortificar, pero nosotros nos vamos a poner en la mente lo que Cristo hizo por mí en aquella cruz antes de poner en mi mente cuánto es que me está afligiendo el pecado, cuánto es que me está torturando el pecado. A mí primero está ofendiendo a mi Señor. Esa va a ser la base para que usted sienta las fuerzas del Señor y mató, llevó a mi Cristo a una cruz. Oh, no, enemigo. Ya sé lo que tramas, como decía Owen. Ya sé lo que tramas fuera de mí, aunque me esté afligiendo, está ofendiendo primeramente a mi Dios. Está ofendiendo a mi Señor fuera de aquí. Entonces, pecado es triste, sí, mis hermanos, lo es, pero es más triste ofender a nuestro Señor Salvador. Entonces, dice Owen, no debemos estar preocupados solo con lo que, no debemos estar preocupados solo con lo que nos preocupa o con lo que nos inquieta a nosotros, sino primeramente con lo que ofende a Dios, ¿verdad? Una cosa, también está la otra. No estoy diciendo que no nos vamos a preocupar por el pecado, no estoy diciendo que usted no se va a inquietar por el pecado, pero la mente primaria usted la tiene que estar poniendo en la gloria de Dios. Este pecado ofende a mi Señor, entonces yo voy a mortificarlo. Un ejemplo pequeñito, nada más para, ay, eso yo no lo voy a hacer porque después me va mal. Espera, no voy a hacer eso porque es algo tan sencillo. Vamos, los compañeros, no es un ejemplo tan simple como, vamos a tal lado, va con los compañeros, yo no voy a ir porque, sí, piensa usted ahí, no voy a ir con ellos porque después me va mal. Y una vez más, hermanos, teme a las consecuencias solamente, pero nunca pone en su mente, no, ¿cómo va? Todo le agrada al Señor, todo ofender a mi Señor, todo ofender a mi Padre Celestial, ¿verdad? Esa es la mente que nosotros siempre tenemos que tener cuando vayamos a mortificar los pecados, a batallar contra Él y a obedecerle en todo lo que el Señor nos pide. Entonces, la obra entera es de Dios y lo que Él manda a nosotros es que venzamos sobre todo pecado, ¿verdad? Él ya venció, crucificó el pecado y Él nos pide a nosotros que por medio del Espíritu Santo, dice Romanos 8:13, hagamos morir esas obras de la carne. Entonces, obedecemos en todo. No solo, mis hermanos, una victoria sobre un pecado en específico. Tenemos que estar viendo dónde hay más, ¿verdad? Los que vayan a venir, lastimosamente estamos en este cuerpo todavía que está gimiendo por ser glorificado. Cuando venga nuestro Señor, entonces, mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar necesitando las fuerzas del Señor para estar venciendo contra esas lujurias que se levantan contra nosotros, que nos quieren separar del Señor, que batallan contra el alma, dice Gálatas 5:17, que nos quitan la paz, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar luchando contra todos esos pecados. Y ahí podrá enumerarlos en su mente cuáles son. ¿Verdad? Que no solamente es uno. Todos esos pecados, por más respetables, chiquititos que usted piense que son, no, es que ese no ofende tanto al Señor, mira, ese no hace tanto daño, ese ofende y es, como dice Juan, traspasa su ley, la quebranta la ley del Señor. Se levanta con un puño y dice, lo que usted pide, Señor, a mí no me interesa. Entonces, mis hermanos, vean esto otro. Hay beneficios de obedecer al Señor, de obedecer su voluntad. Nosotros tenemos que también darnos cuenta que tenemos el privilegio de ser el pueblo de Dios, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacerdocio, ese sacerdocio que el Señor ha hecho. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 6, apela a unas promesas y manda al creyente, al dueño de esas promesas, que evite toda fuente de contaminación, de impureza, ¿verdad? Ya sea interna o externa, mirando esas promesas. Dice 2 Corintios 6, del 16 al 7, versículo 1, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual,
salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, si nosotros vamos a hacer algo, sea lo que sea que hagamos, todo lo que nosotros hagamos, no solo, mis hermanos, es tener una intensa oposición contra uno u otro pecado, todo, contra todo pecado, a mí este pecado me ofende más, este otro menos, entonces lo permito, es contra todo, porque todo pecado ofende al Señor, poniendo en mente que nosotros somos su pueblo. Él dice que somos sus hijos. Juan también dice que tiene la esperanza en Dios, en Él se purifica. Aquí usted tiene que perfeccionarse en santidad diariamente, todos los días de nuestra vida. Nosotros tenemos que estar perfeccionándonos en santidad. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos la gloria del Señor. Tenemos que estar, mis hermanos, con un corazón que vela, un corazón que está atento contra el mal. Decía Sproul, y vuelvo y lo repito, entre más usted esté cerca de Dios, entre más usted esté en comunión con Dios, usted va a sentir cualquier mínimo pecado que se acerque. Usted va a estar tan sensible que usted lo va a sentir. No sé cómo explicar esto, pero usted va a sentir lo más mínimo de un pecado, es decir, quite. Pero usted necesita estar ahí en esa comunión con Dios, dentro de, como a veces hablamos nosotros, fervientemente ahí con el Señor, que cualquier pecado que quiera aparecer va a ser una molestia. ¿Qué es esto? No se acerque, quítese. No me aparte de esta comunión preciosa, pero tenemos que aprender nosotros a estar a que esa comunión sea deleitosa. Porque muchas veces nosotros, mis hermanos, hasta leer la Biblia no es deleite. Orar no es deleite. Cuando tenemos esa entrada confiada al trono de la gracia por medio de nuestro precioso Señor Jesucristo, a orar a nuestro Padre, a clamar a nuestro Señor por nuestras necesidades, por tanto que nosotros ofendemos su nombre. Entonces, poner esto en mente, poner la gloria del Señor, obedecerle a Él, agradarle al Señor, nos va a nosotros a luchar contra el pecado, nos va a dejar bien fuertes para luchar contra el pecado. Entonces, algo que nosotros debemos considerar es que Dios permite que ese o esos pecados, y esto es como habla nuestra confesión, ¿verdad? Por causas secundarias o de contingencia, permite que esos pecados, mis hermanos, roben nuestra paz, que nos aflijan, que tengan por un poder sobre nosotros, que nos cautiven por un momento o momentáneamente, como decía Sugel. ¿Para qué? Muchas veces para que nosotros le pongamos atención a Él, para que nosotros pongamos atención donde en nuestras vidas estamos fracasándole, para que abramos los ojos, para que nosotros nos despertemos, nos jala las orejas, para ver en dónde estamos siendo flojos, para ver en dónde estamos siendo vagos, para ver dónde hay tibieza con lo que estamos haciendo, para ver cómo estamos caminando delante de Él, y utiliza esas cosas. Y alguien puede decir, pero ¿por qué Dios hace eso? Dios puede hacer lo que quiera. Él no es autor de pecado. Y si esa es la manera de jalarnos las orejas a nosotros para ponernos firme en su andar, que lo haga. Gloria a Dios. Que lo haga. Gloria a Dios. Porque nosotros muchas veces nosotros queremos gloria sin tener que sufrir. Como decían, ¿verdad? Pedro le decía al Señor, no, Señor, mira, no tienes que ir a esa cruz. Gloria sin sufrimiento. Y a nosotros el Señor nos ha dicho, tomen su cruz y síganme. Es difícil seguir al Señor, pero Él nos da las fuerzas para. Y nosotros leímos en Efesios cómo Él nos capacita a nosotros para eso. Hermanos, toda la armadura tiene que ponérsela. Un hermano hablaba de que él jugaba fútbol americano. El fútbol americano, ustedes saben que hay que ponerse cierta armadura, digo yo, ¿verdad? Es un traje ahí con ciertas partes. Y dice que él se le olvidó ponerse una parte de ese traje, que yo no sé cuál es. Se le olvidó ponerla. Se le olvidó ponerse esa armadura, esa parte del traje que tenía que ponerse. ¿Sabe qué? Lo chocaron y amaneció. Cuando amanecí, estaba quebrado. ¿Saben dónde? Donde me olvidé ponerme esa parte. Porque es un juego muy fuerte. Hermanos, póngase toda la armadura, porque Satanás lo viene a chocar bastante fuerte. Y no me va a gustar que después se levante adolorido y olvide, es que no me puse todo. Lo va a golpear fuerte. Nosotros necesitamos tener esa armadura. Es lo que el Señor nos ha dado para que resistamos. Ahí dice, para que resistamos.
Él nos va a dar la fuerza. Confíe en el Señor. Entonces, mi hermano, con esto de que el Señor utiliza estas cosas para que nosotros nos despertemos, para que nosotros ya estemos, no estemos, como decía muchas veces nuestro hermano Eduardo, estar jugando al cristianito. Mis hermanos, Dios lo hace en su misericordia para despertar a sus hijos, ¿verdad? Puede que sea inquietante, que eso sea muy perturbador para el alma, que nos lleve a una tristeza muy fuerte, pero mis hermanos, nosotros necesitamos recapacitar. El Señor hace eso para cambiar ya, abrir nuestros ojos, para que caminemos plenamente con Él. Ahí pueden leer, de hecho, en la confesión, párrafo, capítulo 5, 4, pueden leer un poquito de esto, de cómo Dios utiliza estas cosas, estos medios para sus fines santísimos, dice Él, en sus hijos. Entonces, consideremos esta frase. El que un pecado en particular nos esté molestando o perturbando es un fruto común y resultado de una conducta descuidada y negligente. Que un pecado en particular me esté perturbando, molestando, es porque yo estoy descuidando ciertas cosas de mi vida, ciertas cosas en las que yo debo obedecerle al Señor, ciertas cosas en las que yo debo ser diligente para la gloria de Dios. Entonces ahí uno se puede preguntar, ir a la raíz, como decía también Owen, ¿dónde estoy ofendiendo a mi Señor? Ya casi termino, hermanos. Recordemos que nosotros llevamos un enemigo feroz dentro. Es sutil, astuto, es bien ingenioso. Enemigo, Satanás, nos seduce, nos hechiza, lucha fuertemente y se revela, ¿verdad? Como hemos visto en Gálatas 5:17. Entonces, si nosotros somos negligentes, es diablo no descansa y si nosotros estamos siendo negligentes, él se va a tomar ventaja de eso, ¿verdad? Entonces, hay un pensamiento ahí malo, él se va a aprovechar. Cualquier cosa que usted ahí esté ya apartándose del Señor, él la va a aprovechar para meterse ahí, contaminar y hacer un pecado abierto. ¿Qué necesitamos? Velar. Señor decía, ¿verdad? Que veláramos. Una vigilancia, mis hermanos, espiritual, diligente. Esa es la que va a prevenirnos a nosotros de una caída horrible. Velar. ¿Verdad? Entonces tenemos que estar atentos, que estar fuertes en el Señor. Recordemos, para que estemos tranquilos. Hermanos, nosotros no somos ningunos traidores. Solo por la gracia del Señor, nosotros no somos ningunos traidores, porque nosotros no queremos ofender al Señor. Esa es la motivación, la gloria de Dios, obedecer su nombre, agradarle al que sea magnificado, santificado. Entonces, si caemos, mis hermanos, estamos siendo cautivos. Entonces, que Dios nos humille, que Dios nos discipline muchas veces por medio de eso, que nos corrija, que nos amoneste y que nos haga poner entonces los ojos en Él. Él puede utilizar eso, puede utilizar otras cosas para que le obedezcamos y para que sigamos nosotros dependiendo de su Espíritu Santo y así nosotros con mucha fuerza en Cristo Jesús, en sus promesas, podamos seguir mortificando esos pecados. Yo soy un hijo del Señor, no porque me lo dice alguien, ayer eres hijo de Dios, sino es porque lo leo en la Escritura. Él me ha hecho su pueblo, Él me ha hecho suyo. Yo estoy cercano a Él porque Él me ha hecho cercano a mí. Él murió en la cruz, me rescató. Yo no merezco esto, pero Él me acercó, me hizo acepto en su amado y preciosísimo Hijo Jesucristo. ¿Cómo he de vivir yo en pecado? ¿O cómo he yo de permitir que vengan pecados a querer adueñarse de mí? De ninguna manera. Termino con esto. Aquel que busca verdaderamente mortificar una lujuria inquietante debe ser igualmente diligente en la obediencia a Dios en todo. Eso dice Owen. Cada lujuria y cada omisión del deber es una ofensa a Dios. Si no buscamos obedecer en cada área de nuestra vida, nuestra alma se va a debilitar. Si solo buscamos tener victoria sobre el pecado que nos aflige y no consideramos la ofensa que es contra nuestro Señor, somos egoístas y ofendemos a Dios. Dice, si así pensamos, no tendremos resultado ni victoria en lo que emprendamos si no buscamos primeramente obedecer a Dios y darle gloria. Entonces, mis hermanos, la diligencia en la mortificación no es, vuelvo y repito, solamente venir a la iglesia, leer la Biblia, sino hacerlo todo, ¿verdad? Todo lo que nosotros en nuestra vida como creyente hagamos, hacerlo para la gloria del Señor, no dejar ciertas cosas o verificar en nuestras vidas. No, mira, estoy descuidando tal cosa, no, ponerme las pilas en eso, como nosotros decimos. Y esto, mis hermanos, ¿cuál es el fin? No para que a mí me estén viendo, que todos los domingos vengo,
sino para que sea mi Dios glorificado. Entonces, luchemos duro. Vistámonos con esa armadura, como dice el apóstol, porque el enemigo viene a chocar muy fuerte y necesitamos tener toda esa armadura puesta, ¿verdad? Mis hermanos, ¿se han dado cuenta que cuando usted quiere leer es donde más sueño le da? Usted se ha dado cuenta que cuando usted quiere orar es cuando más sueño le da. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted quiere servir es cuando más pereza le da? O que se le meten otras motivaciones. ¿Se ha dado cuenta de que cuando usted quiere hacer algo para la gloria del Señor es donde los 500,000 lobos feroces y rapaces del maligno quieren que usted no lo haga? ¿Se ha dado cuenta? Si usted se ha dado cuenta de eso, ahí hay una razón para que usted diga, este es el momento para obedecer a mi Señor. Cuando se levanten esas huestes de lobos rapaces que no, del demonio, que no quieren que usted haga las cosas para la gloria del Señor, póngase en mente eso, pero yo voy a obedecer al Señor. Como decía Josué, y mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes no lo hagan. Yo voy a obedecer a mi Señor. Entonces, mis hermanos, hasta aquí esto. Creo que fue un poquito difícil.